gracias a Dios que nos ha dado este lindo día para congregarnos y bueno, para compartir todo esto que hemos escuchado, especialmente los testimonios de lo que Dios ha obrado en diferentes personas, no en una sola persona, ¿no? Ni todos tenemos testimonios de lo que Dios hace en nosotros y ha hecho y hará, ¿no? Y hará, eso es muy importante. Yo daba testimonio al grupo de Pueblo Santo que tenemos por WhatsApp de una hermana mía que ha pedido para bautizarse, ¿no? La hermana mía que estuvo practicando en otras religiones y bueno, ella tomó la decisión de bautizarse con nosotros en Pueblo Santo y bueno, lo vamos a hacer próximamente, ¿no? Si Dios nos ayuda y nos permite, porque la Escritura nos habilita para hacerlo, ¿no? Dios mismo, aunque nosotros no estamos con una prédica como en las iglesias de Cristo crucificado, tratando que la gente crea en el Señor. La prédica del Pueblo Santo es para juntar a la gente que cree, congregarlos en uno, porque el Señor Jesucristo viene pronto y tenemos que estar juntos para irnos con Él. Pero dice la Escritura que todas estas cosas que se han practicado, que si hubiera la oportunidad, que así Dios lo permitiera, se hará. Si alguien quiere bautizarse, perfectamente lo podemos hacer, ¿no? Un bautismo único que necesita la humanidad, porque así como está la palabra que Dios ha revelado para el último tiempo, también hay una enseñanza que conduce a la humanidad a hacer una cosa sola, un solo bautismo, como dice la Escritura, una sola fe, un solo Señor Jesucristo, un solo Espíritu Santo. Esta discordia o disensión que tiene la humanidad no es por Dios, no es por Dios, y el mismo Señor Jesucristo lo declaró en el principio, cuando Él manda a sus discípulos con un solo bautismo. En aquel principio había una cosa sola. Les dio el mandamiento de ir y predicar a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue hace 2000 años, pero han transcurrido 2000 años y vemos el cumplimiento de lo que el mismo Señor dijo. Que Él había plantado esa buena palabra, esa simiente en la tierra, y que junto a eso bueno, que figuradamente es el trigo, vino el hombre malo, el enemigo de Dios, el diablo, y sembró, dice, junto al trigo la cizaña, ¿no? Sembró sus hijos, porque los hijos de él fueron los que hicieron toda esta discordia en la humanidad, esta oposición de pareceres, que significa justamente la disensión, es oposición. ¿Cómo está la humanidad en el día de hoy desde hace 2000 años? ¿No? Hoy hay por ciento de doctrina diferente, pero en el principio no era así. Pero comenzaron desde aquel entonces a esta parte oponiéndose. Y bueno, eso ha tenido como resultado variados bautismos. La religión católica por aspersión bautizan a los niños, ¿no? Que no está escrito. El Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado sería salvo. Un bebé no puede creer. Sí, los padres que velan por esa criatura con la enseñanza, con todo lo que Dios nos da para transmitirle, pero no para bautizar. Ni el mismo Señor Jesucristo lo hizo, sino que Él fue presentado, ¿no?
delante del sumo sacerdote como la ley lo mandaba en aquel entonces, pero no se bautizó de bebé, sino cuando comenzó su ministerio. Bueno, así muchas cosas que el pueblo santo tiene una enseñanza y una doctrina para aparejar o igualar o allanar todas estas diferencias que tiene la humanidad. Pero tenemos que juntarnos. Los hijos de Dios, antes de la venida visible del Señor Jesucristo, tienen que estar juntos. Tienen que estar juntos. Porque la enseñanza del Dios que creemos, nuestro Dios viviente que vive y permanece para siempre, es una sola para los hijos. Una sola. Una sola enseñanza. Bueno, de esta enseñanza estuve hablando en la última prédica, que está la sabiduría humana que los hombres poseen y está la sabiduría de Dios por su misma manifestación. Dios siempre ha estado interviniendo en la humanidad por medio de sus hijos. Dios ha revelado, como está escrito, a sus siervos los profetas. A ellos solamente los misterios, los secretos. Dios revela sus secretos a sus siervos los profetas. Ha intervenido, y lo leemos en la Escritura, con Israel enviando a sus hijos para amonestar a Israel cuando se salía del camino o la enseñanza que ellos tenían. Bueno, lo hizo en la antigüedad, lo hizo en el tiempo de los discípulos, enseñando a sus hijos. El Señor mismo decía en ciertas palabras que el que es del cielo sobre todos es, el que es de la tierra, dice, cosas terrenas habla. Y eso que habla ha tenido un resultado, el hombre, porque no puede el hombre subir la escala, no puede pasar al tiempo que le sigue si no le es dado por Dios. Si no hay una revelación a un siervo, a un profeta, no puede haber una enseñanza que ayude a la humanidad a subir la escala. Lo dijo el apóstol Pablo, dejándolo escrito, que en parte íbamos a conocer, en parte profetizar o predicar, pero cuando llegase el tiempo de lo perfecto, lo que es en parte sería dejado, ¿no? El tiempo ese de lo perfecto o la perfección, como se llama, es justamente porque Dios se ha manifestado. Dios enseñó a un hijo de Él. Dios enseñó, se manifestó, se reveló a un hijo de Él y lo enseñó todas las cosas. La primera parte que todos han practicado en el mundo de Cristo crucificado, que la tuvo Él, pero también esta añadidura que todos nosotros sabemos y conocemos que es una enseñanza de Dios que nos lleva a más y no a menos. Dios ha puesto en nosotros por su Espíritu Santo esa enseñanza que hace posible que subamos la escala. ¿Cuál escala? ¿Cuál enseñanza? Esa enseñanza que estuve leyendo en Santiago. Esa, dice, enseñanza o sabiduría humana, animal, diabólica, que ha hecho que la humanidad se desperdigue, se separe de su hermano, aún contra el mandamiento de Cristo, contra lo que el Señor mandó. Los hombres
han hecho separar a su hermano de su hermano. Hablo de los hijos de Dios, no del diablo y de sus hijos, que el trabajo de ellos es dividir. El Señor lo declaró así. Él vino para matar, para robar y para destruir. Eso es el trabajo del enemigo de Dios, del opositor de Dios, que fue lanzado desde el cielo y le cambió de nombre. Le puso Satanás por opositor. Quiso ser más que Dios y Dios lo barrió a él y a sus ángeles. Y en la tierra, este maligno en la misma manera ha obrado con esa sabiduría en los hombres que le han aceptado. Que no han querido ser conforme al mandamiento de ser iguales, de ser hermanos, de ser humildes, de aceptarse como hijos de Dios. Todo lo contrario, la grandeza, la riqueza, las posiciones, todo lo que eleva al ser humano, han aceptado esa parte que no corresponde justamente a los hijos de Dios. No corresponde. El que quiso seguir al Señor Jesucristo tuvo, como aquellos 12 discípulos, vender sus posiciones. Vendieron todo y le siguieron. Esa era la enseñanza para los discípulos del Señor Jesucristo. Esta gente de hoy hace lo contrario. Compra posiciones. Y de ahí la riqueza que se ve en todo el mundo. La ostentación en poder. Pero no por Dios. Dios dice en su palabra que Él dio y dejó el Evangelio a los pobres. A los pobres de este mundo dice que eligió, pero ricos en fe. Ricos en fe. Eso fue lo que nos dejó Dios o el Señor a sus discípulos y a los que habrían de venir en adelante, como nosotros sabemos, el apóstol Pablo, otro elegido, un hijo de Dios, que dejó escrita en sus cartas en la manera que se condujo con aquella gente, trabajando con sus manos, muchas veces y padeciendo para llevar la palabra de Dios como él la había recibido. Pero quiero ir un poquito más de esto que ya he hablado, de esta sabiduría de Dios que está escrita allí. Yo estuve compartiendo en Proverbios, el capítulo 8, pero solamente voy a leer un texto para mencionar que Dios siempre, o la voz de Dios, o la sabiduría de Dios siempre ha sido a favor del hombre. Dice: Proverbios 8, oh hombres, a vosotros clamo, y mi voz es a los hijos de los hombres. Siempre ha sido en esta manera que Dios ha enviado a sus hijos, clamando muchas veces en el nombre del Señor, tratando siempre de ayudar o de salvar a la humanidad. Siempre ha sido a favor del ser humano, Dios usando a sus hijos, ¿no? Y en esa manera o método de Dios siempre es para salvar al hombre. Ese es el propósito de Dios, que siempre
ha tenido con la humanidad. En todos los tiempos Él ha intervenido. Y en nuestro tiempo, a esto voy, estaba prometida y ha tenido cumplimiento con nosotros el mismo Señor por su voz. Pero quise leer esto primeramente porque esto correspondía al tiempo de Israel, así como Juan el Bautista, un enviado de Dios para los judíos, para el fin de aquel tiempo, diciendo él: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Lo que estaba escrito de él: aparejá el camino del Señor. En el fin del tiempo de Israel, con una enseñanza para llevarlos a Dios, con una enseñanza de arrepentimiento para aquella gente que semejantemente a la humanidad de hoy se encontraba, con muchas religiones y sectas, siendo que el Dios de Israel era uno solo. En nuestro tiempo estaba prometida esta manifestación y ha tenido y tiene cumplimiento de la enseñanza o de la determinación de Dios, que con nosotros los gentiles también se iba a escuchar la voz del Señor, la voz del Señor. Puntualizo eso para que no creamos en los hombres, sí en lo que Dios determinó. Así como Juan el Bautista decía a la gente que no creyeran en él, en cierta oportunidad que menguaran a él y creyeran o crecieran al Señor. En nuestro tiempo la enseñanza también es directa, ha sido directa desde que comenzó el pastor Aquiles a manifestar lo que Dios le reveló para todos los gentiles debajo del cielo, para que tenga cumplimiento lo que está escrito. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, en un tiempo muy semejante a aquel fin de Israel. Y escuchamos de esa voz. Y es por esa razón que nos encontramos en Pueblo Santo, por haber entendido que Dios es con nosotros. Y lo es por la palabra, por esto que Él tenía determinado. Así que nosotros, como está escrito, y dice la Escritura: si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas el corazón. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas el corazón. Porque esta palabra no la hablamos por nosotros, sino que la hemos aceptado de una criatura enseñada de Dios, con una enseñanza para el último tiempo, para toda la humanidad, para todos, como está escrito. Oirán mi voz, dijo el Señor, y habrá un rebaño. Nosotros estamos transmitiendo, o como un eco de esa enseñanza del Señor Jesucristo a toda la humanidad, para que se dejen las bendiciones y la humanidad, los hijos de Dios, se integren, salgan de esas doctrinas que son hechas conforme a la sabiduría humana, no conforme a la enseñanza que es del cielo, la que dejó el Señor Jesucristo.
la que envió a sus discípulos diciendo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Una única enseñanza para la humanidad. Muchos, digo en el mundo porque esta enseñanza llega a todo el mundo, como nosotros sabemos, se preguntarán: ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que el Señor ha hecho? Esto estaba escrito. Así como en el principio hubo un lugar donde, junto a los discípulos, o en esa iglesia que el Señor dejó, añadía el Señor a ese lugar los que debían de ser salvos, en el último tiempo, en la misma manera. El Señor va a añadir, va a traer a sus hijos a este lugar que es de Él, que ha nacido por Él, que estaba escrito por muchos profetas: el pueblo santo de los gentiles. El pueblo santo de los gentiles. Tenemos un trabajo que hacer. Cuando digo trabajo es porque tenemos, todos nosotros somos participantes, protagonistas de esta enseñanza de hacer la carne y de hacerla una realidad en el mundo. Pero no es por un capricho de nosotros como predicadores que la gente crea, no. Como está escrito, una manifestación gloriosa, que es una manifestación de un singular a un plural. Por la enseñanza de los hijos de Dios, como está escrito, se tiene que dar en el mundo. Los hijos de Dios, como está escrito, con una enseñanza gloriosa que hará posible libertar. Se tiene que libertar a los que están cautivos de estos hombres que dicen ser de Dios. Que dicen ser de Dios, pero han dividido la humanidad. Porque los hijos de Dios que están escritos, o el mismo Señor, o Juan el Bautista, o todos, trabajaron con una sola enseñanza. Tenemos que creerle al Señor Jesucristo, que dijo que Él había plantado la buena simiente, plantó el trigo, pero ¿quién hizo el trabajo de división? Y no digo que los predicadores de ahora son los hijos del diablo. Esto desde hace 2000 años se vino haciendo esto en el mundo y tuvo su fruto. La división, la disensión y todo lo que nosotros vemos que no es conforme a la doctrina, que no es conforme a la enseñanza. Voy a estar compartiendo para confirmar esta palabra en Tito. Desde el versículo 12 del capítulo 2. Dice estas palabras el apóstol Pablo en esta carta a Tito. Porque la gracia de Dios que trae, en el 12, perdón. Bueno, leo también de nuevo este porque está más completo, ¿no?
porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. ¿No? Esta gracia de Dios no ha sido otra que el mismo Señor Jesucristo, que con su enseñanza fue lo que se hizo en todo el mundo y se predicó el cambio, la nueva criatura, que renunciando, dice, a la impiedad y a los deseos mundanos, la gente cambiase por Cristo el Señor. Este es el trabajo primario que la humanidad ha hecho hasta ahora. Todos han trabajado en este trabajo, o como dice la Escritura, en la viña. Leemos un poquito más abajo. En el 13. Esperando aquella esperanza bienaventurada, que esta es la venida del Señor Jesucristo, y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Esta manifestación justamente es lo que ha acontecido en este país. Que el mismo Señor Jesucristo, usando a una criatura de Él, se ha manifestado. Como muchas veces lo dijo el pastor Aquiles, que esta manifestación es desde un singular a la totalidad, para que se cumpla la Escritura. En las iglesias creen que la manifestación es la venida visible, pero está claramente separado, que primeramente está esa esperanza bienaventurada, que todos los cristianos debajo del cielo, sea la iglesia que sea, han tenido esta esperanza y viven conforme a ella, esperando que el Señor Jesucristo regrese. ¿No? Hasta el día de hoy esperan que el Señor, cuando venga, los levante del lugar que esté. Pero hoy nosotros entendemos, por esta manifestación del mismo Dios, que la enseñanza del Señor Jesucristo nos hace entender a todos que cuando venga el Señor Jesucristo, viene a levantar una unidad, una integración, o un pueblo, como está escrito más abajo. Viene por su iglesia, que Él compró a precio de sangre. Esta iglesia es la que tenemos que hacer, que integrar todos los cristianos debajo del cielo. Y el Señor vendrá. Pero estamos en ese tiempo, en esa manifestación. Desde que salió al aire la primera vez el pastor Aquiles, hasta que venga el Señor Jesucristo, estaremos en esta, y estamos en esta manifestación, en ese periodo de tiempo, dando a entender, dando a conocer lo que estaba escrito, que nosotros los gentiles, sea la religión o la tendencia o la organización, tenemos que colocarnos en Cristo, ser uno, ser iguales, ser hermanos, como fue la enseñanza de Cristo desde el principio. Y a eso levantará el Señor Jesucristo. Esa es la seguridad. Ese es el cumplimiento. No está escrito que cuando venga el Señor Jesucristo y nos encuentre separados nos va a llevar. Eso no está escrito. No tiene que lo justifique la Escritura. Vamos a leer el texto que sigue.
en el versículo 14, que se dio a sí mismo, el Señor, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es el cumplimiento o el propósito del Señor Jesucristo. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos para Él, con el propósito de hacer un pueblo único y propio de Él, de buenas obras. Fue el pensamiento que tuvo Dios, que reveló a Moisés cuando se enojó con el pueblo de Israel en el desierto. Pensó Dios provocar a celos al pueblo de Israel, al pueblo elegido. Desde aquel entonces todos los profetas hablaron de este cumplimiento y el mismo Señor dice esta escritura que se dio a sí mismo para redimirnos, a todos por igual. ¿Quién no cree en la sangre de Cristo en el mundo? Que la sangre lo ha alcanzado, lo ha limpiado. ¿Quién no cree? ¿De qué doctrina no cree? Solo resta que la gente que ya cree en el Señor Jesucristo se integre en el pueblo en el cual o por el cual Él murió. Por el cual Él murió. Eso es lo que nos resta hasta la venida del Señor Jesucristo. Hasta la venida. Pero tenemos que llegar con la enseñanza de Dios, con las profecías, con la sabiduría, con el entendimiento, con lo que Dios ha puesto en nosotros y pondrá el mismo Señor por su Espíritu Santo, como estuvo hablando Dionisio. Así tiene que ser como está escrito. Tenemos que creer en la Escritura, no en lo que podamos humanamente prometer. No podemos dar nada de nosotros. Es Dios el que hace la obra completamente. Desde que creemos, es Dios. No hay que atribuirle ni a nosotros ni a ningún hombre debajo del cielo que pertenecemos a los hombres. Pertenecemos al Señor que nos redimió. A Él nos debemos. Como decía el Señor, el apóstol Pablo, cuando enseñaba en el principio: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y en otra escritura dice: ni el que planta ni el que riega es algo, sino que Dios es el que ha dado el crecimiento. En esa manera que Dios nos ayuda a entender que si Él hizo la primera parte en la humanidad, esta segunda parte que Él ha dado también, como dije, por una manifestación o revelación con su siervo, con su Hijo, también hará posible en nosotros que tenga cumplimiento. Tenemos que ponernos las manos de Él. No mirar por nosotros que somos limitados. En la mano de Él. ¿Y en qué manera nos ponemos en la mano de Él? Juntamente, en su pueblo, en oraciones, en canto, o en la prédica, o en lo que sea. Con ese único propósito de servir al que dio su vida por nosotros, al que nos compró para sí. Que Él vendrá en esa manera y en esa manera nos llevará, pero no hay seguridad
en lo que los hombres han hecho en el mundo, que no es conforme a la enseñanza del único Maestro, el Cristo. No es conforme, porque el Evangelio o las cartas que dejaron estos hijos de Dios nos muestran claramente que el único Maestro con una enseñanza para todos en la misma manera fue Cristo, que enseñó a sus discípulos que eran hermanos, con un solo Padre y un solo Maestro, ¿no? Esa es lo que mide al cristianismo de hoy, o a lo que decimos ser de hoy en el mundo. ¿Somos hermanos o no somos hermanos? ¿O somos de diferente doctrina o enseñanza? Pero no hay un Cristo para cada enseñanza, no lo hay. No hay un Cristo para los católicos, no hay un Cristo para los evangélicos, no hay un Cristo para los mormones. Hay un Cristo solo, que fue nuestro Señor Jesucristo, Maestro y Salvador de todos los hombres. Tenemos que darle lugar a Él por su palabra y por lo que Él nos está ayudando a entender. Es Él, no es nosotros. El que puede añadir el conocimiento es Él. Es Él, no los hombres. A Él tenemos que encomendarnos siempre, buscarle, y Él hará con nosotros como Él quiere. Dará el crecimiento, como dice la Escritura, y enviará muy especialmente, como Él lo dijo en esa parábola del trigo y la cizaña, que en el tiempo de la siega enviaría a sus hijos, sus ángeles, para apartar y separar y poner en el alfolí sus hijos o el trigo y la cizaña para ser quemada. Así que Él comenzó la obra y Él la termina. Él es el primero y el último, el principio y el fin, como dice la audición y la Escritura, el alfa y el omega. Él fue el que se propuso todas las cosas y Él el que hará posible todas las cosas con nosotros mayormente, que somos los que entendemos a Dios. Y estaba pensando, para terminar, en el texto ese de Daniel, el capítulo 12, que enumera todo este tiempo de aflicción que el mundo vive, en el cual dice no hubo ni habrá, desde que se hizo la gente hasta ahora, esta aflicción que se padece en el mundo. En esa Escritura justamente están todo lo que acontecerá en la venida del Señor Jesucristo y lo que enseña justamente a la multitud. Una enseñanza, o sea, una manifestación a la multitud, ¿no? Por los hijos de Dios, ¿no? Para libertar todos los que están escritos, dice, en el libro, en el capítulo 12 de Daniel. O sea que podemos corroborar esta enseñanza en toda la Escritura. En toda la Escritura, por los profetas, por los hijos de Dios que han dejado constancia y profecías que tienen lugar y pleno cumplimiento con nosotros, ¿no? Así que no nos parezca que somos pocos, somos pequeños. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande. Nosotros limitados. Y en eso limitado que somos, lo hemos apreciado. En lo que hemos pedido, Él nos socorre. Cuanto más en esto
que Él se propuso, hará con nosotros. Mucho más para alcanzar a muchos en el mundo. Que Dios nos ayude a darle lugar en nosotros de esa inmensidad infinita que es Él, y lo pequeño que somos nosotros es imposible, a no ser por Dios mismo que ponga en nosotros su Santo Espíritu y esa enseñanza o esa sabiduría que es del cielo, que hace posible alcanzar a todos. Alcanzar a todos. Tratar de trabajar o predicar o enseñar y abarcar a todos, como lo hacía y lo decía el apóstol Pablo, tratando de salvar de todo punto a alguno, pero él se esforzaba tratando de llegar a por esa enseñanza a todos. Y nosotros, en la misma manera, en la medida que entendemos, en la medida que lo entendemos, a Dios y el plan de Dios. Que Dios nos ayude y bendiga ricamente a todos. Amén.